Cuando el precio del oro se descontrole, todos querrán saber cuál es la historia. Es simple, estamos creando demasiados dólares. ¿Por qué va a costar tanto esto? Os voy a decir la razón. Como acabamos de decir, pues siguen imprimiendo dinero y cada vez más, todo el tiempo. La particularidad de un país que devalúa su moneda y pasa a papel moneda es que la moneda siempre se autodestruye. El oro y la plata se equilibran periódicamente, a lo largo de la historia. Es algo emocionante de ver. Estos se revalúan cuando el público despierta y se ponen a la par de todas las divisas producidas. Desde hace un par de años vengo diciendo esto. La plata es la mayor oportunidad que he visto. En 1980 hacían falta 1000 onzas de plata para comprar una casa unifamiliar de precio medio. Este día volverá, pero probablemente esto vaya a ser por menos de 500 onzas. Si queréis comprar una casa unifamiliar de precio medio sin restricciones, sin pagos, sin cuotas iniciales, 100% efectivo, entonces reservad $8000 hoy, porque podréis hacerlo. Es simplemente que la historia se repite. No retengáis efectivo. El efectivo es basura. Repetid conmigo. El efectivo es basura. Si entendéis esto, todo el paradigma cambiará. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Junio de 2009. Estamos ahora en Nueva Zelanda. Es la última parada en un viaje del tour Padre Rico. Estuve con Robert Kiyosaki realizando estos eventos de Padre Rico en Kuala Lumpur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. ¡Qué viaje tan increíble! ¡Y qué paisaje tan increíble! Nueva Zelanda es increíble y Auckland es hermoso. Esta oportunidad no durará mucho. Existen estos breves momentos en la historia. Desaparecen rápidamente. Donde el lugar más seguro para estar, el lugar donde la gente corre para proteger su bienestar financiero durante una crisis económica, el oro y la plata, han sido el refugio de nuestras finanzas por más de 5000 años. Existen estos breves momentos en la historia, cuando estos se convierten en la clase de activo que ofrece la mayor ganancia potencial, y estamos en uno de esos momentos ahora. Cada vez que se emite una moneda nueva, y ahora la están emitiendo de forma colosal, se crea una burbuja en algún lugar. Creo que las materias primas y los metales preciosos serán la próxima gran burbuja. ¿Por qué oro y plata? Una tarde con Mike Maloney. Lo sorprendente es que me fui de los Estados Unidos con un montón de estos feos pedazos de papel con fotos de tipos muertos y, cuando llegamos a Kuala Lumpur, en Malasia, los cambiamos por fotos más bonitas. Pedazos de papel con fotos de gente en ellos, que no sé si están vivos, muertos o qué. Después de irnos, vamos allí a Singapur y volvemos a cambiarlos por bonitos pedazos de papel con ventanas claras por las que se puede mirar, marcas de agua, todo este tipo de cosas. Y después llegamos a Australia. Los cambiamos y recibimos por unas monedas más coloridas. Me gustaban. Pienso que la moneda estadounidense es bastante deprimente y muy anticuada. Estamos poniéndonos al día con el resto del mundo en cuanto a la seguridad de los billetes, para que sean más difíciles de falsificar. Pero después vamos a Nueva Zelanda y los cambiamos de nuevo por pedazos de papel diferentes. Lo que me hace gracia es que los gobiernos generan esta cosa en una imprenta. Me río todo el camino hasta el banco y en realidad trabajamos para esto. Realmente nos matamos trabajando toda nuestra vida por eso que ellos simplemente generan a un precio terrible. Nuestra verdadera riqueza se mide en nuestro tiempo. Es nuestro trabajo. Y es el tiempo que tenemos en nuestras vidas para crear cosas. Ellos pueden obtener parte de este tiempo y trabajar sin ningún costo con solo generar eso. Es una locura. Esto va a sonar un poco raro a una parte de nuestra audiencia, pero trato de diferenciar entre moneda y dinero. La moneda debe ser un medio de intercambio. Se debe poder comprar y vender cosas con ella. Una unidad de cuenta debe ser portable, divisible, lo que significa que podéis hacer cambios, duradera y después algo llamado fungible. Fungible significa que cada unidad es intercambiable. $1 en mi bolsillo compra lo mismo que $1 en vuestros bolsillos. No hay diferencia.
El dinero debe tener todos estos atributos, mas tiene que ser una reserva de valor periodos prolongados. Si se hundiera en un bote o un barco ahora o hace 500 años, al encontrarlo tendría un valor tremendo. Tendría valor numismático, además del valor real del oro. Esto se hunde, se va al fondo del mar y después, ¿a quién le importa? Esta cosa pierde entre el 5 y el 10% de su valor por año. Es sorprendente. Era una larga ruta y una serie de transiciones muy pequeñas para llegar aquí. Solíamos usar el oro y la plata, pero luego aparecieron representaciones de estos. Toda la moneda en los Estados Unidos y en la mayoría de los países se podía canjear por oro y plata en un principio. En Estados Unidos, nuestra moneda solía decir, depositado en el Tesoro de los Estados Unidos, $100 en monedas de oro pagables al portador demandante. Entráis en cualquier banco y arrojáis de lleno la moneda sobre el mostrador y pedís vuestro dinero, el oro y la plata. Y allí lo tenían. Después nos metimos en el patrón oro clásico estándar. Esto empezó sobre 1873, en Alemania. Para 1900, casi todos los países del planeta seguían este patrón de oro estándar, según el cual se tenía una determinada cantidad de oro en el tesoro y se creaba una determinada cantidad de billetes equivalente a la cantidad de oro en el tesoro. Era una proporción de 1 a 1. Tenía respaldo total. Hoy, por primera vez en la historia, todo el mundo usa moneda fiat sin ningún tipo de respaldo. Fiat significa que es un decreto de una autoridad, que tiene el poder de exigir el cumplimiento de esa orden o decreto, y así los gobiernos pueden imponer el valor de su moneda o asegurarse de que su moneda sea aquella que se usa al exigir que los impuestos se paguen solamente en esa moneda. Las monedas fiat obtienen su valor por decreto gubernamental. No tienen valor intrínseco. De hecho, crear un billete de $1 o un billete de $100 cuesta alrededor de 6 centavos. Básicamente, hay unos 3 centavos por el valor del papel, tinta, parte del trabajo y transporte en cuestión. Aparte de haber arruinado el pedazo de papel, ahora no se puede hacer una lista ahí, porque lo imprimieron con tinta. Básicamente, todas las monedas fiat a la larga bajan a su valor intrínseco, que, al haberlas arruinado con la tinta, es la cantidad de energía que se puede extraer, la cantidad de unidad térmica británica de la combustión cuando los quemas. Durante la República de Weimar, con la hiperinflación, vimos cómo la gente usaba la moneda como combustible para calentar sus hogares. Las monedas han tenido el respaldo del petróleo, del oro, la plata y la tierra. En cuanto se quita algo que nos genera restricciones financieras, cuando no se puede imprimir tanto como se quiere, la moneda queda predestinada al fracaso. Está más allá de lo impresionante. Si no fuera por los horribles efectos, sería ridículo. Hasta podríamos divertirnos, pero es verdaderamente horrible. Si analizamos la historia, en los últimos 3000 años, cada episodio de este tipo de absurda porquería terminó muy mal. Podéis verlos cometiendo los mismos errores estúpidos a día de hoy, y esos errores, al repasar la historia, sé que han sucedido cientos de veces en el pasado. Después vemos hacer la misma cosa a día de hoy, a nuestro abastecimiento de moneda. En los Estados Unidos, los gastos están fuera de control, al igual que la creación de moneda. Haremos un gráfico de la base monetaria de los Estados Unidos, un gráfico del efectivo en circulación más los depósitos que los bancos comerciales tienen en la Reserva Federal. Tomaron 200 años en pasar de $0 en existencia a los 825 billones de dólares imprimidos que existen. Luego, tomó unos pocos meses en pasar de esa cifra a alrededor de 1.75 trillones de dólares. Eso se debía a los rescates de Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac y después en marzo de 2009, se anunció otros 1.2 trillones de dólares. Parte de esto es en realidad la compra de bonos directamente del Tesoro. Cuando hacen esto, se trata simplemente de imprimir moneda. Es exactamente lo mismo que hacer funcionar la imprenta. El total asciende a unos 3 trillones de dólares imprimidos, que existirían en poco tiempo. De los 825 billones a 3 trillones
Pues el aumento es de casi 4 veces. Es simplemente ridículo. Habrá más billetes impresos que nunca antes. Esto significa que el dólar seguirá bajando y otras cosas seguirán subiendo. Esto es realmente lo que va a pasar. Es predecible. Tarde o temprano, esto terminará en su verdadero valor. 0. Entonces, todos los ahorradores por allí, gente que trata de ahorrar esta basura, van a perder muchísimo. Los dólares nada más serán escritos en un ordenador, ya no tendrán que imprimirlos más. Solía suceder que había que acuñar monedas para ampliar el abastecimiento de moneda. Luego había que imprimir papel moneda para ampliar el abastecimiento de esta. Ahora lo único que se hace es agregar ceros. ¡Jaja! Y ¡boom! 10 veces. Ya ni siquiera tienen que imprimir esta basura. Cierto, es electrónico. Así de rápido va a golpear a la gente. Como miembro del Congreso, puedo obtener más información sobre lo que hace la CIA que sobre lo que el Comité Federal del Mercado Abierto, o FOMC, los bancos centrales, están haciendo acerca de las políticas monetarias. Esto es muy secreto. A la Reserva Federal se le ha concedido el poder y la autoridad de crear dinero de la nada. ¿Cómo funciona? La Reserva Federal, que no es ni federal ni tiene reservas, es una corporación privada. Esto se puede comprobar yendo a su página web. Si vais a la sección de preguntas frecuentes, la primera pregunta ¿es la Reserva Federal privada? Pues dan una respuesta muy poco clara. Si leéis entre líneas, básicamente dice, bueno, no, pero tal vez sí, pero de algún modo no, pero definitivamente no. Jaja, eso es lo que dice. Luego, la segunda pregunta. ¿Tiene accionistas la Reserva Federal? La respuesta es sí, y por ley se les paga un dividendo del 6%. No podría quedar más claro. Entonces, en la respuesta de la segunda pregunta está la respuesta de la primera. No hay un organismo federal que tenga accionistas. Si tiene accionistas, entonces es privado. Es así de simple. La forma en cómo crea moneda, el Tesoro crea un bonito pedazo de papel con algo de tinta que se llama bono. Básicamente es un pagaré. Vais a pedir prestado algo a alguien y dice, pagaré lo que sea que estoy pidiendo prestado, más un interés a 30 años, con tal y tal porcentaje. La Reserva Federal entonces abre su gran cartera que tiene saldo cero. No tiene ni un centavo. No hay nada allí. El saldo es 0.00. Y emiten un cheque por $100. O en el caso de hoy, por trillones. Emiten ese cheque y lo entregan al Tesoro. Cuando se lo dan al Tesoro, esa moneda se convierte en una realidad. El Tesoro entonces deposita esto en las diferentes sucursales del gobierno, y el gobierno lanza algunas cosas malas, hace algunos gastos deficitarios, lo que en Estados Unidos llamamos proyectos gubernamentales que permiten el oportunismo político, y cosas como un puente a ninguna parte y cosas así. Tarde o temprano termina en manos de los empleados del gobierno, en manos de contratistas, etc., y se deposita en bancos privados. Luego viene el milagro de la reserva fraccional bancaria. Digamos que por cada $10 que depositamos en la cuenta corriente, cada país tendrá su propia relación de reservas. Durante años, en los Estados Unidos tuvimos una relación de reservas del 10% de ratio en cuentas corrientes. Por el depósito en la cuenta corriente, el banco tiene permitido prestar. Si depositáis $10, pueden prestar $9. Y eso en general se presta a alguien que está comprando algo. Comprando una casa, van a firmar una hipoteca. Así es como prestan el dinero. Firman esta hipoteca. Cogen esos $9 y compran la casa. Y eso se va a depositar en la cuenta corriente del vendedor de la casa. Debido a que esa cuenta corriente está bajo una relación de reservas del 10%, logran prestar el 90% de eso. Esto vuelve a depositarse y así sucesivamente. Por cada $10 se crean $100 de moneda completamente nueva, a través de la reserva fraccional bancaria. En realidad, de allí es de donde proviene la mayoría del abastecimiento de moneda. En otras épocas, si alguien quería pedir un préstamo, tenía que ir al banco y pedir prestado de la gente que estaba ahorrando dinero. Ya nadie hace esto. Para empezar, nadie ahorra tanto, y el dinero que se coge en préstamos de un banco no procede de los ahorradores, proviene del banco. Como decimos, se crea en el acto. Cuando firmamos el documento del préstamo, se crea en el acto. Una de las cosas que he estado rindiendo son las reservas del banco. Las reservas del banco no han aumentado ni 10 centavos en 10 años. Son los mismos $41 billones
existen 41 billones de dólares de reservas en el banco. ¿Contra cuántos trillones? Solo el 7% de nuestra masa monetaria tiene una reserva del 10%. Eso significa que el 0,7% del efectivo en existencia debe cubrir el otro. 99,3% de la masa monetaria es una locura. Cuando hablamos de reserva fraccional, no hay reserva fraccional. ¿Qué es eso de fraccional? No hay nada allí. Un centavo en $1.000.000 no es una gran reserva fraccional. Entonces, volviendo a la explicación acerca de cómo se crea la masa monetaria, se puede decir que la mayoría de la moneda, alrededor del 10% más o menos, es base monetaria. Y abracadabra, ahí está la estafa. Cuando el Tesoro crea un pagaré y la Reserva Federal o el Banco Central de cualquier país. Según el país, será el Ministerio de Finanzas y luego su Banco Central, que se llamará Banco de Reserva Federal o algo así. Cuando ese banco emite un cheque, el cheque en realidad es un pagaré por efectivo, y pueden llevarlo al banco y cambiar ese cheque por efectivo. Entonces, canjean pagarés, y la moneda se convierte en real. La cosa es que, después de que esa moneda se convierta en real, se magnifica por la reserva fraccional bancaria. Nos rompemos el lomo por esto y ahorramos algo. Así que pagamos impuestos al Tesoro, para que ellos puedan reembolsar a la Reserva Federal o al Banco Central del país que sea, el capital más intereses a una corporación privada que no es ni federal ni tiene reservas, tiene accionistas. Es la mayor estafa que jamás se haya cometido. Es sorprendente que los Estados Unidos hayamos convivido con esto por casi 100 años. Los hechos están a la vista, cada uno de ellos confirma el argumento. Existe una conspiración para robarnos todo el dinero y dárselo a los bancos. La Reserva Federal ofrece crédito, pero de algún modo es fraudulento y es robo, porque si tiene valor, si vais al banco y os diera $1.000.000, todos lo cogeríamos, pero cobra valor solo al disminuir el valor del dinero que otra persona posee. A quienes están ahorrando, pues les están robando, ya que la mayoría se apalanca altamente con deuda. Si ellos ganan metiéndose directamente en una hiperinflación, la mayor estupidez es ganar a costa del sistema bancario. Nunca he visto perder a las grandes empresas en toda la historia monetaria. Son las grandes empresas las que ganan. Entonces, una deflación a corto plazo transferiría la propiedad de todos a los bancos. Las ejecuciones hipotecarias están ahora en su punto más alto. Y después pasamos a una gran inflación, y nuevamente la gente común pierde, y los bancos ganan. La creación de moneda está fuera de control, y los bancos están saqueando a los contribuyentes. Sabéis que algunos piensan que es la conspiración que está funcionando, hacer que todo el sistema funcione. Ese es el punto de todo esto. Es difícil de argumentar en contra. Nunca he visto un déficit proyectado salir por buen camino. Ellos siempre superan sus proyecciones, cualquiera que sean. Entonces, si proyectan un déficit de 1,75 trillones de dólares, seguro va a ser de 2 o 2,5 trillones de dólares, o algo así. Después del 2009, las proyecciones deficitarias, si observáis un gráfico del déficit con una línea de cero, para un presupuesto equilibrado, este déficit se desprende de la parte inferior del gráfico. Después se supone que va a disminuir en 2010, 2011 y 2012. Se supone que vamos a tener déficits más bajos, pero tenemos esta enorme ola de refinanciaciones hipotecarias. Vamos por terreno desconocido. Estamos en medio de una tormenta perfecta. Lo interesante es que estamos empezando a ver el mar que comienza a agitarse. Estamos muy lejos de lo que creo será la salida en un par de años. Es un enorme tsunami que realmente va a sacudir a los mercados. Son algunas olas gigantes en 2010 y 2011 de refinanciaciones hipotecarias con tasa ajustable. La opción activa a la segunda ola y así sucesivamente. Ha causado nada más y nada menos que la crisis financiera en primer lugar. Esta vez probablemente no van a permitir que esta gente entre en el proceso ejecutivo hipotecario. Lo que van a hacer es rescatarlas, lo cual significa que el gasto deficitario va a empeorar en 2010 y 2011. No podéis hacer nada con esto, es demasiado tarde. No importa. Lo que importa es cuánto de listos somos ahora. Si pensáis que estos tipos salvarán a vuestras familias, creo que os vendrá un duro y triste despertar.
Una cosa es decir que el presupuesto federal está en déficit, pero todos los años las asignaciones complementarias van mucho más allá. Tenemos una deuda anual de 600 billones de dólares solo para financiar los excesos. Ellos afirman que el déficit presupuestario es de 200 o 318 billones de dólares, más o menos. Sin embargo, lo único que tenéis que hacer para ver el déficit real es preguntar, ¿cuánto debíamos el año pasado? ¿Cuánto debemos este año? Son unos 600 billones de dólares. Creo que eran 759 billones. Oh, tío, me voy a reír de nuevo. Te da vueltas la cabeza. Te explota la cabeza. No puede ser cierto. ¿Por qué parece que nosotros somos los únicos que lo entendemos? Están llegando al final del juego ahora, porque el dinero que están pidiendo prestado está alcanzando un ritmo vertiginoso, exponencial. Se duplica cada vez más y más y más rápido, y allí llega el juego final, en el que se pide prestado tanto dinero cada año para pagar el interés del dinero en préstamo, que es necesario una hiperinflación. Sí, la curva exponencial es algo que siempre me ha molestado. Ese es el problema de las curvas exponenciales. A la larga van derecho para arriba hacia el infinito. Empiezan simples, después a medida que pasa el tiempo, la curva se hace más y más pronunciada. Tienen que pedir más y más y más dinero, hasta que de repente estamos en una hiperinflación. No hay salida. Sin una hiperinflación, la masa monetaria se derrumbaría. ¿Qué van a hacer? A lo largo de la historia, cuando las sociedades crean un montón de unidades de moneda, empiezan con una determinada cantidad de dinero en la sociedad, oro y plata, y terminan con representaciones del oro y la plata, como billetes y acuñación devaluada donde se la mezcla con cobre. Aumentan el abastecimiento de moneda. Entonces el oro y la plata quedan en reposo. Quedan a la espera hasta que el público siente la inflación de los precios causada por la inflación de la moneda. La verdadera inflación es la inflación del abastecimiento de moneda. Los precios en aumento son el síntoma de la inflación monetaria. Ahí se precipitan nuevamente al oro y la plata para proteger el poder adquisitivo. Al hacerlo, aumentan la subida del precio hasta poder justificar el abastecimiento de moneda. Es un proceso sorprendente y lo demuestro en mi libro Rich Dad's Advisors, guía para invertir en oro y plata. Hay un par de gráficos allí. Con la Reserva Federal tenemos datos reales y concretos. Tenemos datos de la hiperinflación de Weimar, cuando el oro subió de 100 marcos la onza a 87 trillones de marcos la onza. Lo que vemos con los datos de la Reserva Federal es que el precio del oro, la voluntad del público y el libre mercado causan esto una y otra vez a lo largo de la historia. Aumentaron la puja del precio del oro y la plata, para que el precio del oro de los Estados Unidos subiera en 1934, hasta que su valor equiparara al valor de todos los dólares emitidos en existencia que prometían pagar el oro. En 1980 ocurrió lo mismo. Nunca en la historia del mundo había ocurrido esto. En 1971, los Estados Unidos y Nixon convencieron al mundo entero de reemplazar el oro y la plata por dinero impreso. Esta cosa, el efectivo, es basura. Tuvimos que abandonar Bretton Woods porque las cajas fuertes de los Estados Unidos se estaban vaciando. He indicado al secretario Connally que suspenda temporalmente la conversión del dólar a oro u otros activos de reserva, salvo en cantidades y condiciones consideradas de interés para la estabilidad monetaria y para el bien de los Estados Unidos. Como el sistema Bretton Woods había puesto al mundo entero bajo el patrón del dólar, todos los países del planeta estaban respaldando sus monedas con dólares. El dólar estaba entonces respaldado por el oro a 35 dólares la onza. Eso significa que todas las monedas estaban vinculadas con el oro a través del dólar y no fluctuaron. No flotaban según el cambio de divisas extranjeras. Todas las monedas se mantuvieron vinculadas entre sí a través del dólar al oro. Cuando nos desvinculamos del oro en 1971, cuando Nixon cerró la ventanilla del oro, todas las monedas flotaban libremente, o como yo le llamo, tuvieron caída libre contra el oro. En realidad no flotan. El dólar solía valer un veintiavo de onza de oro. Ahora vale 1 de 1000 de una onza, y está en camino a llegar a más o menos de 1 a 10.000. Una vez que se desvinculó el oro, subió y pasó de 35 dólares a 200 dólares en 1974 y volvió a bajar a 100 dólares a finales de 1976. Luego subió a 850 dólares en 1980.
así como lo muestro en otro de los gráficos de mi libro, cubrió todo el abastecimiento de moneda o la base monetaria aproximadamente entre 400 o 500 dólares la onza. El valor de todo el oro en el tesoro era equivalente a todos los dólares impresos que existían. Entonces, hubo un año en el que podríamos haber regresado al patrón oro. Después, a casi 600 o 650 dólares la onza, también cubrió todo el crédito renovable adeudado, o los saldos de tarjetas de crédito impagados. La mayoría de la gente no sabe que cuando se les cobra un cargo, cuando van a un restaurante a comer, o cuando van al supermercado a comprar algo con tarjeta de crédito, al firmar esa tarjeta de crédito, están aumentando el suministro de moneda del planeta. El banco no te presta nada, y vosotros acabáis de crear moneda, gastarla, y permitís que el banco os cobre interés por ello, como si fuera de ellos. Lo único que hizo el banco fue crear un asiento en el libro por vosotros. Esto también es una estafa bastante buena. Lo importante aquí es que cuando coméis en un restaurante o hacéis compras en el supermercado, comprar ropa o lo que sea, al pagar con la tarjeta de crédito, esos dólares que creasteis van a una cuenta corriente. Exactamente del mismo modo que si hubierais pagado con dólares impresos. Circulan hasta que alguien los ahorra y paga para reducir la deuda de una tarjeta de crédito. Así que en mi libro propongo que tienen que incluir el crédito renovable adeudado como parte de la base monetaria para esta medición en particular que estoy haciendo, que es el modo en que el oro se revalúa. ¿De qué manera la voluntad del público y el libre mercado revalúan el oro? Para justificar el suministro de moneda. Una vez más, en 1980 hubo unos 3 meses en los que cubrió todo el crédito renovable adeudado y la base monetaria. Hubo un año en el que podríamos haber regresado al patrón oro. Al final de mi libro, tengo el mismo gráfico donde muestro el aumento del abastecimiento de moneda que ha ocurrido desde entonces. Este proceso, o algo muy parecido, ha ocurrido desde el año 407 a.C. con la primera gran inflación de Atenas, y ocurrió varias veces en Roma. Hubo un par de hiperinflaciones durante la Revolución Francesa, pero sucede una y otra vez en este planeta. No es como un reloj, pero es altamente confiable. Cuando un gobierno abusa de su sistema monetario, el oro hará esto. Al final de mi libro muestro que harían falta 7.300 dólares la onza para que la historia se repita y pase lo mismo que ha pasado cientos y cientos de veces a lo largo de la historia. Sin embargo, la base monetaria del abastecimiento de moneda está explotando recientemente. El crédito renovado adeudado superó el trillón de dólares por primera vez este año. Entonces, para que la historia se repita hoy y para que el oro cubra esta parte del abastecimiento de moneda que cubrió en 1980, 1934 y 1923 en la Alemania de Weimar, como dije cientos de veces a lo largo de la historia, ahora hacen falta unos 15.000 dólares por onza si Estados Unidos termina con el gasto deficitario ridículo y la creación de moneda que están haciendo, si termina con esto hoy y no piensan hacerlo. ¿Hay algún ejemplo en la historia de un gobierno que pueda emitir o pedir prestado su camino a la prosperidad? Solo temporalmente, y diría que ahora estamos en esa etapa. Temporalmente somos muy solventes, porque todavía existe esta confianza en el dólar. Yo diría 30 años de puro dinero fiat desde 1971, hace unos 30 años. Nos hemos beneficiado con esto en el corto plazo, pero no a largo plazo. No creo que haya ningún ejemplo de esto. Cuanto más se extiende y más dominante es, existen más probabilidades de que terminemos con una hiperinflación. Una de las cosas que digo es que todos los fraudes suelen terminar más bien de repente y con bastante rapidez. Es por eso que en el pasado hemos visto esas curvas ascendentes tan parabólicas en el precio del oro a veces, o simplemente revalorizaciones rápidas otras veces. Porque en todas las monedas, cuando empiezan a sucumbir y la gente pierde la confianza en el fraude, la gente no vuelve al oro y la plata con una histeria masiva. Todavía no. Cuando suceda será una repentina caída en cuenta de la racionalidad que afecta al mercado. El pensamiento racional es más difícil de detener que cualquier otra cosa. No es gente que se enloquece por el oro y la plata, es la gente que toma la conciencia de la falsa ilusión del dinero impreso. Al igual que Enron, fue un fraude y colapso de repente. También lo hará nuestro dólar. El oro y la plata se equilibran periódicamente a lo largo de la historia. Es algo magnífico de ver. Se revalúan automáticamente cuando el público despierta y se ponen a la par de todas las divisas producidas.
Está la misma pequeña pila de 2 billones de onzas de oro que estaba en 1980, y la pila de plata ha pasado de 2,2 billones de onzas a 300 millones. Hoy hay 8,3 veces más oro para comprar a disposición de los inversionistas que la plata. Quiero que escuchéis lo que acabo de decir. Desde hace algunos años vengo diciendo esto. La plata es la mayor oportunidad que he visto. Mejor que los bienes raíces, mejor que cualquier otra cosa. La transferencia de riqueza que está ocurriendo ahora es enorme. Esta es la mayor oportunidad de la historia de la humanidad, porque esta va a ser la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad. Nunca antes todas las monedas del mundo han sido monedas fiat al mismo tiempo. Esta es la primera vez que sucede. El oro es un activo independiente, sin restricciones de comercialización. Justo ahora el oro ha comenzado este equilibrio de nuevo. Esta vez va a ocurrir en todo el mundo, y justo ahora hay una tormenta de papeles. Todo este papel a lo largo de la historia intenta aterrizar periódicamente en esta misma pequeña pila de metal. El tamaño de la pila de la plata es la 10ª parte de la que tenía en 1980, la última vez que la plata alcanzó los $50. Hoy está en $15 aproximadamente. La plata es uno de los objetos más infravalorados que existen. Hay muy poca en la actualidad. En los últimos 3 o 4 años, más o menos, hemos visto a las provisiones de plata por encima de la superficie, medidas como porcentajes de índices de uso. Hay un buen gráfico del CPM Group, una de las 2 entidades contratadas por la industria de los metales preciosos, para realizar auditorías mundiales de oferta y demanda, donde se usan el oro y los metales preciosos. Ellos tienen un gráfico que muestra cuántos meses de oferta están por encima de la superficie. En otras palabras, si se corta la explotación minera en cualquier momento dado, ¿cuánto duraría el oro o la plata que tenemos sobre la superficie? Normalmente antes de la década de 1960, teníamos 10 o 20 años de provisiones. A lo largo de la década de 1970 y 1980, oscilaron entre 2 años y medio y 5 años. Después, en la década de 1990, empezaron a caer, y en 2006 se redujeron a 3 meses. 3 meses de provisiones sobre la superficie comparadas con 10 años normalmente. Por primera vez en la historia de la humanidad, la plata es extremadamente escasa, y los inversionistas tienen más oro que plata para comprar. Nunca ha pasado esto antes. De hecho, si tomáramos todo el oro y lo pusiéramos en un cubo, pues entraría en una cancha de tenis. Tendría un poco menos de 20 metros en cada lado. La plata es mucho más escasa. Si la ponemos en un cubo, mediría un poco menos de 12 metros en cada lado. Creo que la plata es la mejor inversión de las dos. La dinámica de este nuevo mercado alcista es completamente diferente del último mercado alcista. En el último mercado alcista, ¿quiénes fueron los que hicieron subir al oro a $850 y la plata a $50? Básicamente fue Norteamérica y Europa Occidental. Toda la Unión Soviética, Europa Oriental y Rusia eran economías estatales. No se podía comprar oro ni plata allí. No había intercambios ni lugares para comprarlos. China, India, México, Sudamérica eran básicamente economías basadas en la agricultura y la ganadería. Estos agricultores no tenían exceso de moneda como para comprar oro y plata, y aunque lo tuvieran, tampoco había intercambios en estos países. No podría haber afectado el precio al contado internacional. A día de hoy, el mundo entero puede comprar oro y plata, y hay multimillonarios en todos estos países. Tenemos cosas como la bolsa de Shanghái. Eso no existía en aquel entonces. Así que llegará el día en el que todas las cosas, como la información de que la plata es más escasa que el oro, sean de conocimiento público. Ahora, ni una persona entre 10.000 sabe esto, pero llegará el día en el que la mayoría de la gente interesada en invertir o en los mercados, o si tienen una cuenta de retiro, o si no son gente que se muere de hambre en África, todos van a saber algo sobre el oro y la plata. Van a descubrir que la plata es más escasa que el oro. ¿A dónde pensáis que se va a disparar el precio entonces? Si efectivamente tenemos un colapso de la moneda, como otros que han ocurrido en el mundo, entonces la gente se irá hacia los metales preciosos. Los metales preciosos tendrán un precio que no podremos imaginar. Hasta podríamos llegar a la situación en que la gente no quiera aceptar dólares a cambio de oro y plata.
No importa por cuántos ceros. La diferencia entre el oro y la plata es que con el oro se forman hordas y la plata se consume. La plata es un metal precioso industrial. Se usa en teléfonos, ordenadores, luces, en todas partes. Cuantos más nos metemos en la era de la información, más plata usamos. Lo que Michael es que las reservas están en su punto más bajo y no se está descubriendo mucho más. La plata es el elemento más reflectivo y el mejor conductor eléctrico y térmico que existe. En la mayoría de los casos no hay un sustituto. Es un elemento, no un compuesto o una molécula. Entonces no podemos reacomodar un conjunto de átomos en una molécula y obtener una alternativa. Es un único átomo. Cada vez que compráis un teléfono celular nuevo y tiráis el viejo, cada vez que escribís con el ordenador, estáis escribiendo sobre plata. Si miráis un DVD o un CD, estáis mirando plata. Cuando miráis en un espejo, estáis mirando plata. Con el tiempo, todas estas cosas terminan en vertederos de basura. En la mayoría de los casos, no es económicamente posible recuperar esa plata de estos productos. Mi socio Brent Harmes acaba de escribir un artículo llamado Navidad en una mina de plata. Estuvo en México para Navidad y pudo bajar a una mina de plata en funcionamiento. Le contaron cuántas de estas minas de plata actualmente se están dejando de explotar porque no pueden excavarlas y obtener ganancias con estos precios de venta. Están por debajo de los precios de explotación en promedio. Hay algunas empresas que pueden obtener ganancias con este precio, pero no muchas. No podemos tener un activo que escasea en el mundo como la plata, cuyo precio esté por debajo del costo de explotación. Es una situación que puede durar. No es una bola de cristal, no se trata de, ¿sabes? Lo que vemos en televisión. Es pura oferta, demanda, economía y principios básicos. Como dije, hay 2 millones de personas que desean el estilo de vida occidental. 2 billones de personas que quieren teléfonos celulares, ordenadores, electricidad, luz, todo eso. En este momento, el precio de la plata está a 1 entre 65 del precio del oro. Durante los primeros 2000 años en que el oro y la plata fueron dinero, la tasa de cambio de la plata a oro era de 1 entre 12 de media. Tenía altibajos, pero hay un buen motivo para esto. No tengo pruebas físicas de esto. No puedo deciros exactamente qué cantidades de oro, comparadas con las de la plata, estaban en circulación. Pero 1 entre 12 es una tasa de cambio interesante, porque es también aproximadamente la cantidad de provisiones explorables de oro y plata en la corteza de la Tierra. Hay alrededor de 12 veces más plata explorable que oro. Por eso, al hacer las exploraciones, probablemente había 12 veces más plata que oro circulante de media. Simplemente era el libre mercado y algo llamado el mecanismo de descubrimiento del precio. Descubrir cuánto oro y plata había en circulación. Pongo como ejemplo a los agricultores de Florida, porque allí es donde se cultiva la gran parte de las naranjas en los Estados Unidos. Un agricultor en Florida cultiva demasiadas naranjas un año, y tenemos esta oferta que sube y la demanda aún es baja. El precio tiene que descender hasta que el jugo de naranja esté por debajo del jugo de manzana, y suficiente gente pase a beber jugo de naranja, de manera que la oferta suba para adecuarse a la demanda. Al año siguiente hay nevadas, y la oferta baja mucho, y los precios tienen que subir lo suficiente como para sacar esas escasas naranjas de las manos de los agricultores para que la demanda caiga y se adecue a la oferta. Es un mecanismo maravillosamente eficiente, que es completamente estúpido y sin sentido. Es la suma total de todas las transacciones que tienen lugar en una sociedad. 2 personas tratando de acordar el precio de algo. Considero que el fundamento de la tasa de cambio en los primeros 2000 años era simplemente el mecanismo de descubrimiento de precio, que determinaba qué cantidades de oro y plata había disponibles. El valor de la plata es de una parte de 65 del valor del oro. Sin embargo, hay casi 8 veces más oro que plata para que los inversionistas puedan comprar. Esto no se acumula. El libre mercado lo ajustará. Como dije en mi libro, si dejaran de crear moneda hoy, la onza de oro pasaría a costar $15.000, pero la plata bajaría a una relación mínima de 10:1. Debería pasarse del límite. Cuando algo se inclina demasiado hacia un lado, cuando se revierte para equilibrarse, sobrepasa el límite. Cuanto más desequilibrado esté, más se pasará del límite. Si la plata alcanza la relación lógica de 10:1, entonces tendrá un valor de $1.500. Esto significa que la ganancia sería de 100 veces superior con la plata.
comparada con solo 15 veces de oro. La plata seguirá siendo más escasa que el oro incluso en pleno apogeo. Entonces, existe la posibilidad de que el precio de la plata supere al oro. Está dentro del abanico de posibilidades. No digo que vaya a suceder, pero el precio de la plata podría subir más que el precio del oro. Y es posible que veamos el precio de la plata subir entre 5 y 8 veces más que el precio del oro. La teoría se refiere a la escasez de la plata, y la escasez le da valor a las cosas reales. Podría ser equivalente al oro o más que el oro durante un enorme aumento, que podría y debería causar una motivación para aumentar la explotación minera de plata. Esta oportunidad no durará mucho tiempo. Existen esos breves momentos en la historia que se desvanecen rápidamente. ¿Cuál es el lugar más seguro? El sitio donde la gente puede correr y proteger su bienestar económico durante una crisis económica. El oro y la plata han sido el refugio de nuestras finanzas por 5.000 años. Existen estos breves momentos en la historia cuando se convierten en la clase de activo que ofrece la mayor ganancia potencial, con poder adquisitivo absoluto. Y estamos en uno de esos momentos ahora. No sé por qué alguien querría tener una inversión que no fuera lo más segura posible. Lo único que no ha bajado a cero durante 5.000 años. Actualmente tiene el mayor potencial de acumular ganancias con absoluto poder adquisitivo. Todo se debe a la imprudencia de los gobiernos mundiales. Los Estados Unidos están realizando estos enormes gastos deficitarios e imprimiendo dinero. Cuando imprimimos dinero y reducimos nuestro poder adquisitivo, disminuimos el valor del dólar. Lo que pasa con la tasa de cambio, como aquí en Nueva Zelanda. El dólar neozelandés sube, el dólar estadounidense baja. Entonces las exportaciones de Nueva Zelanda a los Estados Unidos caen. Así que para recuperar esas exportaciones, también es necesario imprimir dinero. Y todos los gobiernos del mundo se ven obligados a hacer eso en este momento. No han alcanzado la enorme emisión que acabamos de iniciar con los rescates de Fannie Mae y Freddie Mac. Pero si analizamos la creación de moneda, enseñé un gráfico en Sydney a la audiencia. Había 6.7 billones de dólares australianos en existencia en 1960. Hay 1.2 trillones de dólares australianos en existencia hoy. Eso es 180 veces más dólares australianos en existencia, y lo mismo sucede con el suministro de moneda M2 en China. Ha estado aumentando en porcentajes de 2 cifras cada año. Tenemos esta tormenta de papeles y a todos los países del mundo les está pasando lo mismo. Si lo hacemos en un gráfico, la emisión de moneda es exponencial. Esto significa que el oro y la plata, a la larga, van a alcanzar a todo este papel a medida que se revaloricen. Pero ellos mienten, esperan un poco, y luego el cambio se produce de repente. Y esa es la oportunidad que representa esta enorme transferencia de riqueza. Realmente hizo falta esta crisis económica para que la gente empiece a despertarse. La gente podía sentir que algo estaba mal. Yo estaba haciendo estas presentaciones sobre la prosperidad de los bienes raíces en 2006 con Robert Kiyosaki. Me ponía de pie y decía que algo estaba realmente mal con la economía mundial. Debéis poder sentirlo en este momento. ¿Cuánta gente puede sentir que algo va mal? Todas las manos del público se alzaron, y yo empezaba a hablar del oro y la plata, y después me quedaba absolutamente abrumado en la cabina. En los últimos años, la gente tiene una sensación instintiva de que algo ha cambiado. Entonces, están dispuestos a aceptarlo ahora, están dispuestos a escucharlo, y eso está haciendo que aumente la demanda de información. Internet es el único motivo por el que, en lugar de 1 de cada 10 o 20 personas, saben que la Reserva Federal es privada. Ahora es 1 de cada 3. Esta es una de las cosas que va a hacer que el oro y la plata estallen. Los mercados siempre hacen esta primera etapa, segunda etapa y la subida y bajada final. Pues esa subida y bajada va a ser colosal. Necesitamos básicamente alrededor de 10 veces la población que pueda pasar al oro y la plata. Cada uno con 10 veces más de moneda, y después, si miramos los números de inversionistas en cada población, allí por 1980 estábamos finalizando la época de los planes de pensión administrados por las empresas de los Estados Unidos y pasando a la cuenta de retiro individual.
Había unos pocos inversionistas desconcertados que no sabían lo que estaban haciendo y tuvieron que pedir a los corredores que actuaran por ellos. Después tuvimos la burbuja de Nasdaq en 1999 y todos tenían una plataforma de negociación compraventa y todos se convirtieron en operadores de bolsa intradiarios. Después tuvimos la burbuja inmobiliaria y todos empezaron a comprar bienes raíces para venderlos a precios especulativos. En cada población hay al menos 10 veces más inversionistas, entonces tengamos en cuenta un factor de 10 veces más gente. Cada uno con 10 veces más inversionistas en cada población. Cada uno con al menos 10 veces más moneda. Es un factor equivalente a 1000. Esto va a ser enorme. Después combinamos eso a la velocidad de la luz. Hoy en día, en vez de encender ese aparato de televisión de tubos catódicos y esperar a que se caliente, hoy un inversionista en Mongolia enciende su teléfono smartphone, consigue el precio del oro y pone una orden de negociación allí. Es un mundo diferente. Internet ha cambiado todo. Lo que vais a ver ahora es algo diferente de lo que pasó en la década de 1970. Consideradlo desde este punto de vista, allí por la década de 1970, Estados Unidos todavía era el país acreedor más grande del mundo. Ahora somos el país deudor más grande del mundo. No teníamos esta moneda de derivados cerniéndose sobre los bancos allí por la década de 1970 como tenemos hoy. Hay otras incertidumbres. En la década de 1970 no teníamos los enormes déficits comerciales que tenemos hoy. En esa misma década no teníamos los descomunales niveles de gastos del gobierno federal como los que tenemos hoy. A finales de la década de 1970, era la Unión Soviética la que estaba metida en Afganistán. Hoy nos metemos en Irak. Existe un mundo de diferencias y las consecuencias de esas diferencias, según lo que yo puedo prever, es que podemos entrar en realidad en una crisis de divisas, en la que el oro y la plata se aceptarán como única forma de moneda en un futuro no muy lejano. El dólar va a terminar del mismo modo que el dólar continental. Creo que Ron Paul ha causado un gran efecto, especialmente en la toma de conciencia de la Reserva Federal. Como resultado adicional, ha creado una gran cantidad de simpatizantes del oro y la plata, porque la gente de los Estados Unidos está descubriendo que está en nuestra Constitución que solo el oro y la plata puedan ser dinero en los Estados Unidos, y el papel moneda de la Reserva Federal es dinero ilegal e inconstitucional que no deberíamos estar usando. El motivo es que esta es la moneda que fundó los Estados Unidos, el dólar continental, el primer dólar de los Estados Unidos. Bajó a cero en una hiperinflación, porque la guerra revolucionaria se financió principalmente con gastos deficitarios. Simplemente emitían la moneda y la gastaban. Empezó a canjearse con una relación de 1 a 1 con el dólar español. Esto antes de que existiera el dólar de plata estadounidense. El dólar español tenía el mismo peso de plata que el dólar de plata estadounidense. Cayó al valor que tenía en 1779 y hacían falta 1000 continentales para comprar un dólar español. Para 1783 eran papel higiénico. Entonces, al haber acabado de atravesar una hiperinflación, los fundadores de los Estados Unidos de América fueron testigos del daño que causa, cómo destruye a lo que consideramos la clase media. Destruye a todo portador de moneda impresa. Pierden todo el poder adquisitivo ante los que tienen el dinero real. Ron Paul ha despertado un gran reconocimiento de eso. Realmente me gusta Ron Paul. Es una pena. Yo quería que él fuera presidente, pero al mismo tiempo no quería que lo fuera porque lo culparían por todo lo que está pasando. En realidad, esto es culpa de todos los anteriores presidentes, pero principalmente George Bush Jr. y Alan Greenspan. Son los verdaderos culpables del lío en el que estamos metidos. Y el público estadounidense también, por permitir llegar a esto y simplemente dejarse llevar. ¿Qué creéis que dirían los fundadores de este país? Quiero decir, Thomas Jefferson o Andrew Jackson, si volvieran hoy, y vieran lo que ha pasado a su país, a este sistema que dispusieron en la Constitución. ¿Cuáles serían sus opiniones de lo que es nuestra sociedad? ¿Crees que nos describirían como socialistas, como comunistas? Tal vez querrían arrestarnos y meternos en la cárcel, especialmente el Congreso. Lo que resulta interesante es la promulgación monetaria, la Ley Monetaria de 1792. La primera después de la Constitución expresaba que si alguien participaba en una falsificación, podría recibir la pena de muerte. Para ellos, la falsificación era introducir billetes sin valor, billetes y crédito, porque sabían lo que pasaba cuando el dólar continental pasó a valer cero, y sabían lo que era la superinflación. Estoy seguro de que Jefferson y otros dirían, mirad, ¿no os acordáis de lo que ya ha pasado? Si instruyeron la pena de muerte por la falsificación,
Diría, en el sentido moral, esto es lo que hemos hecho y hemos legalizado, la falsificación. Tú y yo no podemos falsificar. Afortunadamente esto aún es ilícito porque es un fraude. Pero, ¿por qué al gobierno se le permite hacer lo que a nosotros se nos prohíbe? Definitivamente el precio se está conteniendo. Las evidencias están en los informes futuros y de operaciones de materias primas. Un hombre llamado Theodore Butler ha estado siguiendo esto durante años y exponiendo la manipulación. Entonces me saco el sombrero por Ted Butler. El alquiler de metales es algo que ha existido durante mucho tiempo. Originalmente se hacía con algunos fines muy legítimos. Si una mina se enfrenta a una disputa laboral, o se produce un derrumbamiento en la mina, o bien, si por algún motivo están fuera de la producción y ya han vendido por adelantado, tienen contratos para entregar metales en el futuro. Pueden cumplir esos contratos y no perder clientes alquilando oro o plata de terceros, que tengan reservas de oro y plata en existencias. Así pueden cumplir esos contratos. Luego reemplazan el oro y la plata, pagan con su producción más adelante. Las refinerías pueden hacer lo mismo, pero se han realizado algunos arrendamientos de oro y plata que no han tenido nada que ver con fines legítimos. Se han realizado en los últimos años. Cuando un banco con oro y plata, en lingotes, alquila oro del gobierno, probablemente provenga de la Reserva Federal. No tenemos pruebas evidentes sobre esto, salvo si analizamos gata.org, el Comité Antimonopolio del Oro, gata.org. Es un grupo de analistas de materias primas y abogados que han realizado un trabajo espectacular, reuniendo un conjunto de pruebas tan abrumadoras que cualquier persona en su sano juicio que las mire llega a la conclusión de que los bancos centrales del mundo han estado realizando este proceso de alquilar oro y venderlo a los mercados para contener el precio. Probablemente queda solo entre el 40 y el 60% del oro en estos bancos centrales. Están en manos privadas. Se ha vendido a los mercados para contener el precio. El gobierno de la Reserva Federal, o alguien con acceso al oro, lo alquilará a un banco con lingotes de oro o plata, el cual luego lo vende al mercado abierto para forzar la baja en el precio. Después toman las ganancias y compran opciones o futuros. Luego cogen el saldo e invierten. Solían invertir en letras del Tesoro de los Estados Unidos, que pagaban el 5%. La tasa de alquiler era un cuarto del 1% y se guardan la diferencia en el bolsillo. Es básicamente dinero libre sin riesgo. ¿Qué pasa cuando se descubre que la plata alquilada se ha vendido en el mercado, ha sido usada por la industria y ya no existe? Todos esos contratos tienen una cláusula donde se indica que pueden pagar en efectivo. Creo que hará que el precio de la plata y el oro estalle algún día. Si tuvieran que salir a comprar oro y la plata en el mercado abierto y reemplazarlos, el precio se iría por las nubes. Aunque no lo hagan, queda claro que ese oro y esa plata no están allí, que hay mucho menos oro y plata en el mundo que lo que la gente cree. Esto también va a hacerlo estallar, así que no importa. Están quedando atrapados en una de las restricciones cortas más grandes del mundo. Un día veremos cómo estos precios estallan absolutamente. Quiero estar del lado correcto y quiero tener todas las barras y monedas físicas de oro y plata posibles cuando esto ocurra. Si no puedes tocarlo, no lo tienes. ¿Cómo crees que termina esto? Bueno, lo más importante es que va a haber un estallido del precio del oro y la plata. La gente va a ganar mucho dinero con eso. La gente que está involucrada en el tema. Casi nadie entiende de qué se trata todo esto y que saber lo que sabe Gata es tan importante porque el mercado está aquí, viene hacia aquí y sabemos por qué. Una de las cosas que hemos hecho, y no sé si alguien lo ha notado, pero yo descargo el estado financiero de los Estados Unidos todos los años. Lo tengo en mi escritorio y resalto determinadas áreas cuando lo repaso. Una de las cosas que he notado es que hay una sección para el oro donde llevan las cuentas del oro. Indican tantas onzas y el gobierno de los Estados Unidos registra estas onzas en los libros a $44 y 22.222 centavos. Ese es el precio oficial del oro, $44.2. Es ridículo, pero ese es el precio. Más adelante, en una nota al pie de la página dice que un valor equivalente a 11 billones de dólares del oro ha sido puesto en garantía por los billetes de oro mantenidos por la Reserva Federal. Más adelante dice que el Tesoro puede canjear esos billetes de oro en cualquier momento. Bueno, si los billetes están en manos de la Reserva Federal, entonces, ¿cómo puede el Tesoro canjearlos por oro?
Si los tiene el Tesoro, entonces significa que la Reserva Federal tiene el oro y el Tesoro tiene los billetes. Ahora, si tomamos 11 billones de dólares y lo dividimos por 44,22 dólares, resulta que Estados Unidos solo tenía 11 billones y medio por el valor de oro a ese precio, y 11 billones de dólares ya se habían entregado a la Reserva Federal, una entidad privada sin supervisión. Ya no tienen que rendir cuentas de nada. El Tesoro sí tiene que rendir algunas cuentas. Si tiene que rendir algunas cuentas, mantiene eso en sus libros con un pagaré. Básicamente que recuperarán esos billetes de oro, esos pagarés algún día. No me puedo acordar el nombre de la persona que escribió a James Stark, un analista del oro. Mostró que el Tesoro de los Estados Unidos, en junio de 2007 o tal vez era en mayo de 2007, cambió la forma de registrar el oro en los libros. Solía decir oro almacenado, y eso se cambió a oro y efectos por cobrar en oro, incluidos préstamos y contratos por diferencias cuando corresponda, y está todo representado en un solo concepto, es un único número. Así que mantienen un registro de las cuentas por cobrar y el inventario con un solo número. Esto es contabilidad ilegal. Cualquier sociedad anónima que hace algo así terminaría con sus integrantes en la cárcel. Este es el tipo de contabilidad que hizo que Enron colapsara, y el gobierno de los Estados Unidos parece estar haciendo lo mismo. Entonces, el oro del Tesoro estadounidense ha sido entregado a la Reserva Federal. Vemos estas tasas de alquiler. Si observamos los fundamentos básicos de la oferta y la demanda, y observamos la acción del precio, el modo en que las cosas se suman, se vende más oro en el mercado cada año que el que proviene del abastecimiento de la explotación minera, por una cantidad significativa. Ese exceso de oro tiene que provenir de algún lugar. Este grupo de abogados y analistas de materias primas en GATA han realizado un trabajo espectacular y creo en todo lo que tienen que decir sobre la manipulación del oro. El alquiler de oro es una gran parte de la manipulación. La otra parte de esta manipulación creo que son los fondos negociables en bolsa, llamados ETFs. Si vais a invertir en oro y plata, por favor, investigad estas cosas totalmente por vuestra cuenta antes de poner un centavo en estos. Mirad los archivos de la Comisión de Bolsa de Valores y analizad vuestros prospectos. Leedlos con una mirada muy sospechosa, pensando en cómo esta gente podría engañaros. Eran ejércitos de los mejores abogados del mundo que trabajan para los bancos más grandes del mundo los que redactaron estos documentos. Lo que vais a descubrir es que la mayoría de esas cláusulas tendrán una palabra intercalada en algún lugar que dará a la cláusula dos significados. El significado contrario a lo que vosotros pensáis que estáis diciendo, o no tendrá ningún significado. Además, prácticamente toda la comunidad del oro ha llegado a la conclusión de que estas entidades simplemente son otro medio para manipular el precio del oro y la plata. ¿Qué mejor forma de evitar que el oro suba que absorber la mayoría del capital de inversión y luego no comprar oro con las ganancias? Se puede lograr imitar la acción del precio del oro con futuros y opciones, pero no es solo real físico en lingotes. Sí, GLD, que es el símbolo del valor del oro. Si hubieran acumulado todo el oro que dijeron que tenían, entonces el oro tendría precios muy superiores a los de hoy. Y esa es una de las cosas que todos los agentes de metales preciosos consideran muy sospechosas. Nuestra opinión es que no tienen el oro y la plata que según ellos dicen que tienen como respaldo, y que han escrito cláusulas como en el fondo SLV, el fondo de la plata, que también se llama eShares. Los prospectos y los archivos de la Comisión de la Bolsa de Valores incluyen cláusulas para cubrir estas cosas. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones del mercado donde hay iliquidez, el precio de las eShares podría desviarse del precio de la plata y caer. La plata se guarda en bóvedas de cambio, entonces, ¿cómo su montón de plata podría valer menos que otro montón de plata ubicado al lado? Esto es lo que quiero saber. El motivo por el que incluyen esta cláusula es que si no compran el oro y la plata que según ellos deberían estar comprando, y eso sale a la luz, entonces se produciría una fuga de capitales en ese fondo. El precio caería, y se desviaría del precio de la plata y caería. Así que simplemente se han cubierto las espaldas para que nadie termine en la cárcel. Además, respecto a los fondos negociables en bolsa, no puedo entender por qué alguien tomaría la inversión más privada que alguien posiblemente pueda hacer. Cuando compráis oro y plata, como cuando me compráis a mí, es una inversión privada que queda entre mí y vosotros. No se informa al gobierno de que vosotros tenéis metales preciosos, pero si operáis con estos fondos negociables en la bolsa,
Tomáis esa inversión privada primordial y se la entregáis nuevamente a los bancos que causaron esta disolución financiera, en primer lugar por jugar y arriesgar con vuestros depósitos. También estáis permitiendo que dependa del rendimiento de una contraparte. Cuando queréis canjear esas acciones, vendéis con vuestra cuenta broker y luego el banco y la agencia de bolsa tienen que ejecutar y acreditar vuestras cuentas. Después, finalmente, vosotros podéis emitir un cheque contra dicha cuenta. Cuando tenéis oro y plata, podéis acudir a cualquier agente de metales preciosos y venderlos. Cuando ocurra una subida y bajada, os garantizo que a la gente le encantará cambiar su vivienda, coche o lo que sea por vuestros metales preciosos. Esto ocurrió allí por 1980 y volverá a ocurrir. Como dije, son olas y ciclos. La gran noticia es que la mayor riqueza se crea en el periodo de tiempo más corto, cuando volvemos a atravesar estas crisis. La primera fase de cualquier mercado alcista es una fase de cuidado, en la que se produce una acumulación tranquila. La segunda fase es en general la de mayor duración y mayor crecimiento. La tercera fase final es la subida y bajada en la que el mercado simplemente se verticaliza. ¿Recordáis el Nasdaq en los últimos 3 meses de 1999? Simplemente se empinó. El público, todos se volcaron masivamente y fue una masacre. El rebaño siempre entra corriendo a lo último y siempre lo sacrifican. Y ese es el momento en el que vosotros os conviene vender. No conviene quedarse con el oro y la plata para siempre. Conviene mantenerlos hasta que una vivienda unifamiliar de precio medio cueste menos que 40 onzas de oro o 500 onzas de plata. Y allí os conviene cambiar el oro y la plata por bienes raíces. Flujo de caja de bienes raíces. Sí, yo tenía unos 18 o 16 años, creo, cuando se comprarían viviendas unifamiliares de precio medio, excepto que había mucha más plata, y yo no creo que esa burbuja se parezca en nada a esta próxima burbuja. En mi libro digo que no me sorprendería ver que con menos de 500 onzas de plata se compra una vivienda unifamiliar de precio medio, lo cual es bastante sorprendente, porque hablamos de reservar entre 8.000 y 9.000 dólares en la actualidad, para poder cambiarlos directamente por una vivienda unifamiliar de precio medio en los Estados Unidos. Estas viviendas tuvieron un pico de aproximadamente 228.000 dólares y ahora están bajando probablemente a 200.000 dólares o 195.000 dólares en la actualidad. No lo he verificado, pero son datos de Realtors Association. Podéis visitar el sitio web y obtener los datos. Si el oro llega a donde creo que se dirige y la plata alcanza el valor de 10 a 1, lo cual es totalmente posible, entonces podría ser que solo un par de cientos de onzas, como unas 200 de plata, alcancen para comprar una vivienda unifamiliar de precio medio. Entonces, ¿100 onzas son solo 1.500 o 1.600 dólares? A veces cuando digo estas cosas no puedo creer que las esté diciendo, pero son cosas totalmente lógicas. Cosas como estas han ocurrido antes. ¿Reservaríais 3.000 o 4.000 dólares de plata hoy y los cambiaríais por una vivienda algún día en el futuro? Y no creo que vaya a pasar mucho tiempo. Probablemente pase entre 2 y 5 años. Quizás un poco más. 6 años. Eso es lo que parece. Si no tenéis conocimientos financieros, si no tenéis educación financiera, deberíais hacerlo. Formo parte del equipo de Padre Rico y Robert Kiyosaki. Es un gran inversor en bienes raíces, pero él adquiere flujo de efectivo de bienes raíces y lo obtiene en los sectores adecuados. Es decir, pasó de las propiedades de clase A hace varios años a las propiedades de alquiler de clase B y C. Son las propiedades de la clase trabajadora. Apartamentos que se alquilan por menos de 500 dólares al mes. A eso se dedica. Con todo el estallido de la burbuja inmobiliaria, todos los que tuvieron una ejecución de la hipoteca tienen que vivir en algún lado. Por eso, ahora hay una enorme falta de este tipo de bienes raíces y una alta demanda. Entonces, si sabéis lo que estáis haciendo, los bienes raíces aún son una excelente inversión, pero para el inversionista sin formación, abandonar los bienes raíces y optar por los metales preciosos lo antes posible. No soy un fanático del oro y la plata, soy una persona de ciclos. Ahora es el ciclo de las materias primas y los metales preciosos. Todo lo que tenéis que hacer para comprobarlo vosotros mismos es tomar una vivienda unifamiliar de precio medio, dividirla por el precio del oro, un barril de petróleo, una fábrica de trigo, una tonelada de acero, una libra de cobre y lo que descubriréis es que con los bienes raíces y el mercado de valores han estado cayendo desde 1999 a 2001 aproximadamente, dependiendo de lo que queráis usar para medirlo.
pero han bajado en comparación contra cualquier cosa tangible. La gente piensa que han subido, pero la gente siempre va detrás de las noticias de ayer. Y eso es lo que están haciendo ahora. He sido muy consistente desde 2002. He estado hablando y comprando metales preciosos y va a llegar el momento en que se termine, cuando no voy a poder salir y mirar honestamente a alguien a los ojos y decirle que los metales preciosos son una buena inversión. En cambio, tendría que organizar mis actividades de manera que pueda deciros que los metales preciosos no son una buena inversión. Salir fuera de estos es tiempo de comprar bienes raíces, es tiempo para comprar acciones. Lo principal es obtener educación financiera, adquirir conocimientos financieros. En este momento estamos en la parte más fácil del ciclo. El oro y la plata son buenas inversiones, pero al mismo tiempo son inversiones tontas. No requieren demasiados conocimientos financieros. Lo compráis y os sentáis sobre ello hasta que esté sobrevalorado. Luego lo vendéis y compráis otra cosa. No requiere demasiado trabajo. Requiere más educación financiera ser dueño de una propiedad u operar en el mercado de valores o en cambios de moneda, cosas así. Esto requiere mucho talento, conocimiento y mantenimiento. En cambio, con el oro y la plata, lo difícil es vender en el precio tope. ¿Cuándo será el tope? Puedo medir esas cosas y tengo un equipo de investigadores que se ocupan de esto todos los días para tratar de averiguar cómo medir estas cosas, decidir cuándo es el precio tope y salir de allí. Porque en mi empresa somos un grupo de inversionistas cíclicos, no somos unos aficionados de los metales preciosos. Si hay un consejo que puedo dar a la audiencia es que aún es temprano en el ciclo de abandonar los activos financieros y pasar a los activos tangibles de toda clase. La forma más fácil de adquirir activos tangibles es acumular oro y plata. ¿Cuándo empieza el dinero a avanzar sobre el oro? Cuando el oro llegue a $1.500 o 2.000, mucha gente va a empezar a mirar la plata, que estará a solo $50 la onza en ese momento y empezarán a comprar plata. Cuando todos se den cuenta de lo que está pasando, habrá una fuga del oro hacia esto, lo cual causará un estallido. Será el más grande de la historia. Sí, el éxito que tuvo el Nasdaq parecerá nada. La diferencia será que esto será verdadero, y aquí en realidad fue una burbuja. Eso no significa que no vayamos a tener una burbuja en el mercado del oro y la plata, pero el movimiento en sí será intrínsecamente real. Creo que esta es la próxima gran burbuja, los metales preciosos, las materias primas, pero especialmente los metales preciosos, debido a todos los lanzamientos de helicópteros que están haciendo ahora con todo el dinero que están creando. Las acciones tuvieron su burbuja en el año 2000, los bienes raíces tuvieron su burbuja en 2006. ¿Cuál será la próxima clase de activos que tendrá una burbuja? La diferencia es que el oro y la plata son mercados pequeños. Invertir dinero en hordas, las instituciones y los fondos de pensión, hasta el público en general, cuando se den cuenta de lo que está pasando y todos intenten entrar en este pequeño mercado, y allí es cuando vosotros ejecutáis el movimiento balístico. Como dije, existen estos breves momentos en la historia donde el lugar más seguro para estar, el refugio de las inversiones para cada segundo de los últimos 5.000 años, lo único que nunca ha bajado a cero y nunca puede bajar a cero. Todas las acciones pueden bajar a cero. Durante estos breves momentos, también se convierte en el lugar con las mayores ganancias potenciales en cuanto a poder adquisitivo. Si observáis el mercado alcista de la década de 1970, desde 1971 a 1980, la mejor inversión era la plata, la segunda mejor inversión era el oro, la tercera el petróleo, la cuarta eran las acciones de explotación de metales preciosos. Por eso, no puedo entender por qué. Tú mencionaste que la gente ni siquiera hace el 10% de lo recomendado. Bueno, ¿por qué recomiendan el 10%? Recomiendan el 10% porque quieren ganar dinero con el otro 90%. Y estos agentes que dicen esto no ganan nada con el oro y la plata. Te dicen que es peligroso, que tenéis que tener cuidado con el oro. No pongáis más del 10% en vuestra cartera como protección. Vaya montón de basura. La onza de oro costaba $35 en 1971. Ahora vale alrededor de $1.000. Para que el Dow haya tenido el mismo rendimiento a lo largo de ese periodo, debería estar en más de 26.000 puntos. Tendría que estar 3.8 veces más alto de lo que está hoy. A lo largo del tiempo, todo pasa de infravaloración a sobrevaloración, a infravaloración, con lo que sea que lo midan. Esta es la ola contraria. Si analizan vuestra vivienda con el precio del oro o el petróleo, o observáis el oro valorado en acciones del Dow o bienes raíces, veréis que todo está atrapado en este canal de valoración. El oro ha terminado con la ola bajista,
y las acciones más los bienes raíces han terminado con la ola alcista y han comenzado a darse la vuelta. Esto va a continuar hasta que el oro pase a estar sobrevalorado y las acciones y los bienes raíces estén infravalorados. Allí será el momento de abandonar el oro y la plata. Estamos en el periodo en que los gobiernos abusan de sus monedas en todo el mundo y el oro y la plata van a equilibrar todo esto. Existen estos breves momentos a lo largo de la historia en los que la inversión con las mayores ganancias potenciales, en cuanto a poder adquisitivo, también son el lugar más seguro, donde podéis guardar la riqueza durante los últimos 5.000 años. No voy a dejar que eso se me pase por alto. Os aviso, me incliné absolutamente al 100% en esto. Lo creo absolutamente y voy a actuar según mis creencias. Gracias. Para finalizar, para todos aquellos que disteis like, comentasteis en el vídeo anterior, inteligencia emocional, actitud de líder, habilidades para dominar las emociones, quiero mandaros un saludo. El Tao del Guerrero, Alejandra Cuirolo, Miguel Moyano, Francisco Villanueva, Carlos Cadena, Adi Julca Carrillo, Kelly Joana González Arias, Roberto Hernández, Eusebio Gómez, José Dragones y Marcianos, Fer Ruiz, Pipe Escobar 777, Father Neuron, Carlos Didier, Viviana Camacho, Noemí Jarrubia, Savannah Green, Leudis Darko, Chris PS, Javier Rodríguez y Luis III Lemus Guevara. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo vídeo, puedes dejar un comentario en este mismo. Voy a seguir publicando vídeos de este tipo. Es muy importante que pulséis el botón de la campanita para ser los primeros en verlos. Dale un like si quieres ver más vídeos así. Recuerda que puedes suscribirte, dar tu opinión en la caja de comentarios, compartir este vídeo con todos tus amigos y seguirnos en Facebook, Twitter y en la página web de divertocus.com. Para que sea más fácil encontrar los vídeos de tu interés, puedes acceder a las listas de reproducción a través de la página principal o en esta opción aquí expuesta. Os doy las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y recordad que el viernes a las 6 de la tarde publicaré uno nuevo. Hasta otra.